Buenas, Pere, qué puntual. Juanba, ideal. ¿Se escucha bien? A ver, yo sí vamos a entrar un poquito antes. Entrar un poquito antes para que podamos comprobar que se está escuchando bien la música. Esta obra fue la obra de encargo del Festival de la Semana Música Religiosa de Cuenca, que se interpretó el Domingo de Resurrección, dirigido por mi querido compañero, colega Nacho de Paz, y con el propio Plural Ensemble. Bueno, ahora... Dani, bienvenido, buenas tardes. Luego el compositor Fabián Panisello, que es el invitado en esta ocasión de esta iniciativa de entrevistas desde la SMR de Cuenca. Voy a bajar un poquito la voz. Utiliza un texto alemán antiguo, nos va a hablar un poquito de lo que a él le sirvió para inspirarse en esta obra. Como he dicho antes, es una grabación en vivo que nos hizo Radio Clásica y tenemos la fortuna de poderla tener, y siempre es importante tener una documentación, al menos de audio, de lo que fue el concierto del Domingo de Resurrección. Dábamos a conocer la obra de encargo de Fabián Panisello. Bueno, como las personas vais entrando ya, la idea es que lo podamos conocer un poquito mejor a Fabián. Fabián es un artista realmente versátil, polifacético, en el sentido que él es un reconocido compositor con prestigio nacional e internacional, además director de orquesta, fundador de Plural Ensemble. Plural Ensemble es uno de los grupos de músicos, digamos, más importante que tiene España en la defensa del repertorio contemporáneo. Ellos tienen un ciclo incluso en el Auditorio Nacional desde hace años que tiene un gran éxito en lo que es la audiencia. Por otra parte, él durante muchos años director académico de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, que también nos hablará porque se acaba de crear la cátedra de composición que la va a llevar él mismo. Y además también profesor invitado en la Universidad de Beijing, en China, que luego él me comentaba cómo estaba realizando sus clases, antes justo de que pillara la pandemia, todo vía videoconferencia. Fabián, ya veo que estás por ahí, perfecto. Y así en un momento dado me solicitas. Por cierto, también me gustaría que nos hablásemos de él como compositor. La crítica hace especial atención, ¿no?, a esa creatividad, genialidad tuya de dominar bien lo que es la estructura, el ritmo dramático con tu escritura musical, ¿no? De esto me gustaría que pudiéramos hablar. ¿Qué opinas? También me gustaría que podamos plantear cómo ves la música contemporánea actualmente. Creo que tenemos que ser positivos. Escuché una entrevista cortita tuya que hablabas de, pues bueno, que la verdad que está yendo bien, ¿no?, lo que es el dar a conocer la música actual al público en general. Quiero que me hables también de esa ópera, ¿no?, que fue importante para ti, ¿no?, que fue interpretada en la Neue Oper de Viena, Teatro Colón, Varsovia, incluso en el Teatro Real, de las buenas críticas, excelentes críticas. De que nos hables de esa persona, Peter Edwards también, ¿no? A ver, vamos a pedir ya a Fabián que pueda solicitar, a ver, que nos pueda solicitar, aún no me lo ha solicitado Fabián, a ver. A ver, Fabián, esperando a Fabián, conectando. Fabián,
Qué Hola, alegría verte. hola. Bienvenido, muchísimas gracias por estar ahí y dedicarnos un poquito tu tiempo en esta iniciativa desde la Semana Música Religiosa de Cuenca. Aprovecho un momentito ahora para un segundín. Sí. Bueno, la relación, la vinculación que Fabián Paniseri, independientemente de que somos colegas, amigos desde hace tiempo, él fue la persona que le encargó la Semana Música Religiosa Cuenca. Fue una propuesta por parte de la dirección artística, por parte mía, pero consensuada y por unanimidad el patronato de la fundación decidió que el año pasado el encargo fuera a Fabián Panisello. Y esta obra de encargo, Meister Eckhart, Mystical Songs, se pudo escuchar el domingo de Resurrección y tenemos una buena grabación, que es algo que considero que siempre es importante, ¿no? Son hechos históricos, son estrenos en el que Radio Clásica lo pudo documentar y es lo que estábamos escuchando ahora como fondo. Luego me consta que él hizo una grabación ya en estudio, porque siempre es importante tener esa documentación, por una parte de documentación en vivo, como la que estábamos escuchando, y esa documentación en estudio que siempre podemos ajustar algo mejor. Fabián, bienvenido. Háblanos un poquito de la obra, qué es lo que te inspiró, estos textos que me hablabas en su día. Cuéntame, Bueno, Fabián. muchas gracias Cuéntanos, por porque aquí esta, somos unos cuantos, escuchando. muchas gracias por esta invitación, Un Cristóbal. momentito, voy a ponerme mis cascos, porque Sí. no me había dado cuenta. Ahora sí, mucho mejor. Me vas a escuchar yo a ti Eh, también. bueno, la obra en cuestión fue producto de esta propuesta tan interesante de componer para la Semana Religiosa de Cuenca y en mi caso me hizo reflexionar acerca de mi propia postura frente al hecho ritual, al hecho sagrado. Em, y entonces, claro, escarbando en nuestra propia cultura, me encuentro con elementos que a mí me resultan profundamente significativos. Por una parte, textos místicos de Meister Eckhart en este caso, pero podrían haber sido también de San Juan de la Cruz, a quien también admiro enormemente por motivos muy parecidos. Eh, y por otra parte, en una tradición muy antigua de los padres del desierto del siglo V de nuestra era, eh, que practicaban un tipo de plegaria en forma susurrada y en forma de repeticiones eyaculatorias, y que tenía todavía, creo, una gran, digamos, una gran impronta del mundo oriental. Y creo que el siglo XX, siglo XXI, en su espiritualidad, han cambiado de tercio, digamos, y que de alguna forma la comunicación con nuestro origen oriental, desde ese punto, vuelve a tener sentido. Por esa razón me pareció especialmente inspirador tomar tanto un texto de un místico, es decir, de una corriente, si se quiere, underground ¿Verdad? de la religiosidad cristiana en este caso, pero que al ser místico el pensamiento, tampoco es que adscriba de modo único a cierta forma dogmática del creer, sino que tiene más bien las antenas puestas yo diría que en un amplio espectro de lo que es el creer en la trascendencia, ¿no? Y bueno, y en cuanto al manejo, digamos, que me proponía ese texto, a través de lo que te digo de las técnicas antiguas de los padres del desierto, me pareció sumamente interesante porque, claro, el mantra que hay en Oriente aún hoy se manifiesta en estas técnicas de plegaria del siglo V entre nosotros, en la cultura, digamos, que luego va a ser la cultura occidental. Creo que eso es significativo y muy interesante. Bueno, la verdad que escucharte y escucharte a ti con esta explicación, ¿no? Que te ayudó a escribir esta pieza, ¿no? Y poderla escuchar a la vez es una maravilla. Yo que te quería preguntar, ¿no? Esta grabación que de alguna manera entiendo que va a salir público, ¿no? Editado un CD, entiendo. ¿Está planteado para próximamente recién o tendremos que esperar lo menos a poder escuchar la obra? La maestra Eka. Bueno, bueno, la grabación que estábamos escuchando la realizó Radio Nacional de España Eso es. en vivo y esa grabación existe ya, pero Ujú. bueno, de momento supongo que ellos tendrán su calendario De cuando la pasen, misiones, esto es. claro, de emisiones, ¿no?
Pero la otra, la que hicimos en estudio, Esto es. bueno, estaba previsto sacarlo en otoño. Lo que pasa es que la situación actual nos detuvo en alguna de las grabaciones que faltan para el disco. Ujú. Y son varias obras las que tenemos que añadir Claro, además. a ese programa. Claro, por eso yo creo que digamos, se va a posponer todo un poco, Claro. posiblemente hacia principios del 21, ¿no? Bueno, esperaremos esa grabación con mucho interés para poderlo escuchar. Yo también quería comentar para los que nos están viendo que realmente el corpus de música escrita en la segunda mitad del siglo XX y en la actualidad se le debe mucho a la Semana Música Religiosa de Cuenca y yo creo que entrar en ese corpus, ¿no?, de repertorio religioso, repertorio espiritual, es importante para los compositores de la actualidad. Y el otro día, comentando con Fabián, él está realizando ya igual desde hace una década o más, repertorio operístico, repertorio dramático. Incluso leyendo críticas, hacían especial atención o mención digamos, a cómo consigues ese ritmo, esa estructura bien relacionada con el drama, que esto a veces se echa de menos. Es decir, se habla de buenos compositores, de buena música, pero luego a la hora de plasmar, ¿no?, el ritmo dramático con esos textos, con esa música, y más hoy en día, ¿no?, que podemos utilizar vías, en este caso, multimedias. ¿Nos puedes hablar un poquito de esa concepción que entiendes tú como eh, arte dramático lírico? Sí, digamos, en mi propia visión del Ujú, asunto, digamos, el teatro y el texto rigen y marcan el paso, porque ujú. creo que, digamos, un texto dramático tiene un ritmo propio hasta un cierto punto, Sí. y la palabra también lo tiene, la Ujú. expresión de una idea también. Es decir, para mí se trata en buena medida de escuchar el texto, de poder oír qué dice el texto, a qué velocidad se dice el texto, quién dice el texto, en el Esto es caso cierto. del teatro musical o de la ópera, porque bueno, una cosa es si es una mujer, otra cosa es si es un hombre, si es un hombre mayor, si es una mujer joven, cuál es la circunstancia de esa persona, ¿no? Cultural o emocional, en el momento en que está transmitiendo, está diciendo un texto, o está Ujú. diciendo un parlamento. Esto es. Para la persona que lo está viviendo es un parlamento. Entonces, como en el cine o en el teatro. Digamos que en el cine y el teatro, que son bastante diferentes ambas Ujú. disciplinas, tenemos estamos como un cierto hábito de escuchar y de seguir, y nos damos inmediatamente cuenta cuando algo falta Ujú. a la realidad. Digamos, Sí. cuando una situación se vuelve un poco artificial por la razón que fuera, ¿no? En, Ujú. en la ópera es lo mismo. Sí. Y en la música cantada es igual. Y del mismo modo también percibimos cuando algo es natural e incluso cuando algo es bello en el sentido de que aporta a lo natural todavía una Esto. componente estética inesperada que nos transporta a otra dimensión más que ese mismo texto incluye. Entonces yo lo Ujú. que creo es que el texto sugiere muchísimas cosas y que digamos, escuchar lo que pasa en la situación te pone en una temporalidad ya musical. Ya yendo a lo musical, la música transcurre digamos, en segundos, en minutos, que se disuelven en el sentido, ¿no? Y Sí, sí. entonces la escritura que hacemos de una cosa o de la otra, de un personaje o de otro, tiene que ver con un tempo individual de Claro. cada personaje, tiene que ver que puede tener, bueno, en algunos casos en el pasado el leitmotiv fue un parámetro, Esto pero es. pero para mí también es importante ver qué secuencia, digamos, de notas o de modos, o a qué sistema específico lineal, musicalmente hablando, se adscribe un personaje. Porque eso también Ya. lo define. Tiene que ver con realizar tratar de hacer un estudio de esa psicología, interpretar personalmente como creador eh, Ujú. qué dice esa psicología concreta y qué dice el texto. Sí, claro. Entiendo que para vosotros tuvisteis maestros modelos, ¿no? De cuando me estás hablando de esa psicología, de los personajes, de ese ritmo, de ese movimiento, empezando por Mozart, y sobre todo si ahora cuando hablamos de utilizar todos los medios, ¿no? Y actualmente lo que es los medios de multimedia, ¿no? Podríamos poner ejemplo de Wagner
pero con, digamos, los instrumentos y las herramientas de la actualidad. ¿Cómo lo ves esta comparación? Por lo que un poco estás comentando, ¿no? Wagner no tenía estas herramientas que ahora vosotros tenéis en cuanto a electroacústica, todo lo que me comentabas de imágenes a través de vídeos, etcétera, ¿no? ¿Qué nos podrías Bueno, decir un poco de esto? yo creo que Wagner hubiese seguramente usado Sí, los ¿no? recursos, todos los que hubiera, claro, a disposición, porque Claro, digamos que de alguna forma como hombre de su tiempo estaría muy enterado de lo que había y cómo lo podía utilizar. De hecho, él diseñó un tipo de sala cuya acústica es correcto, muy particular en Bayreuth, correcto. que tiene, que va hacia abajo la sala y que eso Esto genera es. un tipo de acústica muy concreta, ¿no? Única. Ujú, Es decir, que es un pionero en la investigación de la acústica, pero también eran pioneros los griegos, que claro. hace 2500 años generaron esos anfiteatros donde uno hace hoy por hoy crujir un papelito sobre el Sí, escenario y lo se escucha hasta la escucha. última fila, Increíble, sí. porque Así los es, acústicos de entonces estaban investigando estas cosas también. así En es. nuestro caso, nosotros disponemos en mi caso, la multimedia consiste en la Ujú, electrónica, en la electrónica en tiempo real también, ujú, digamos, interactiva, en tapes, es decir, tapes y keyboards, ¿no? De sí, teclados, con samplers, ¿no? En una investigación sobre el sonido, en mezclar los textos que luego se van a escuchar en vivo, previamente en estudio, como para poder trabajar con esos textos y resignificarlos a través de un trabajo electroacústico. En la parte instrumental propiamente dicha acústica, que me gusta mezclarla de una manera muy natural con la electroacústica, digamos. También la iluminación o el video. El video, fíjate, el video estoy convencido que dentro de sí, muy poco tiempo podremos disponer de 3D sí. para hacer, para que en nuestros proyectos haya hologramas o figuras en 3D que están interactuando con los personajes que están sobre la escena. Qué Y me maravilla. parece que la nueva tecnología en ese sentido es como que trae algo tan propio del interior del ser humano como son los sueños. Bueno, qué Cuando Shakespeare hablaba de los sueños, en realidad está hablando de una imagen que hoy por hoy la nueva tecnología nos ha Ujú, traído. Yo estuve hace poco en una exposición, lo que es un día de puertas abiertas, ujú, en, en un lugar fantástico en Múnich, que es el centro Leibniz, de matemáticas y sí, sí. de tecnología. Y ahí hacían una muestra de 3D que era Ujú, absolutamente increíble, porque tú te ponías con un tracker en la mano y movías objetos, y te movías tú, e incluso movías el sitio en el que estabas puesto, que era un cubo, qué y lo maravilla. desplazabas a miles de kilómetros de distancia y veías el espacio Qué y te quedabas arriba maravilla. del aire. Bueno, esto que digo, no sé si se entiende, porque son No, imágenes, no, pero pero qué maravilloso, porque con vuestra imaginación, creatividad, sobre todo fantasía, con esos recursos, tantas posibilidades, ¿no? Es decir, obviamente ya ha habido compositores que han trabajado con los propios espacios, ¿no? Con las propias salas, ¿no? Yo entiendo que al final los montajes de todo esto que me estás comentando, ¿no? Son montajes complejos que necesitan de una precisión que no puede fallar ninguno de los elementos, porque es de alguna manera conseguir optimizar todo, digamos, a lo más, podríamos hablar, como comentaba, ¿no? De precisión para que el público pueda entender. Es decir, a veces se habla en la composición actual de ciertas partes improvisadas, bueno, de esto se ha hablado mucho, ¿no? Pero de repente estamos hablando con esa complejidad de recursos, de elementos, que necesitas un tiempo de trabajo para poder llevar aquello a una situación óptima para que tanto el compositor, la interpretación y el público pueda haber una buena comunicación y entendimiento de alguna manera, ¿no? desde luego, desde luego. Pero bueno, no es otra cosa que lo que la música ha hecho a lo largo de toda su existencia. La música ya desde por sí es un mecanismo de precisión Así increíble, es, ¿no? así es, Donde se juega así es, además con el tiempo real, así digamos, es, así la es, actuación, ¿no? Como bien sabes así y es, como practicas diariamente tu labor de director, claro. digamos que al final hacer coordinar más elementos es el mismo tipo de complejidad, digamos así, pero la magia de la cuestión es que todo eso tenga un sentido, porque Mm, no se trata de la tecnología en sí, digamos, los elementos disponibles, porque también puedes remitirte, sabes, es como, no sé, al teatro pobre de Grotowski, claro, donde se hacen ya. las cosas con 4 objetos, y Ujú, si existe de verdad el trabajo de sentido, todo ujú. eso cobra valor.
En claro. cambio, si tú tienes una cosa muy ampulosa, rica en elementos, pero todo eso no contiene demasiado, al final la Ujú, cosa se queda ahí. claro. Bueno, Fabián, yo te considero como una persona, un artista polifacético, versátil. Y por ahí van a ir las preguntas, ¿no? Porque estamos hablando de esa parte como compositor, esa ópera que tuvo esa Malentendí, ¿no? Que fue estrenada en Viena, el Teatro Colón, bueno, en el Neue Oper, ¿no? De Viena, Varsovia, el Teatro Real, que incluso con críticas de que era como que este estreno fue como la primera ópera actual de ese nivel que se escuchaba en Madrid, ¿no? Por parte de Tomás Marco, otras críticas. Pero también me interesa tu parte como director. ¿Qué opinas? Tus obras, por ejemplo, también me hablabas de Los Reyes Magos, ¿no? Que es una última ópera que incluso ahora en estas fechas te estarías en Israel, ¿no? Preparando los Esta semana, ensayos, esta semana, esta sí, semana incluso ensayando y dirigiendo. sí. Tu obra compositiva, claro, es maravilloso, ¿no? Tu faceta como director, fundador de Plural Ensemble, de un grupo de instrumentistas maravillosos, los conozco, virtuosos, amantes de la música actual, de la música contemporánea, que es fundamental ese entendimiento hacia lo nuevo, ¿no? Hacia lo nuevo. ¿Qué opinas sobre esto cuando estas obras tuyas que tú diriges también te las dirigen otras personas, ¿no? Otros intérpretes? Danos tu opinión, ¿no? Como director, Bueno, compositor-director. sí, digamos, yo cuando las dirigen otros intérpretes, digamos, me pone a prueba a ver si mi escritura ha sido todo lo buena que tiene que ser. Porque al final, digamos, cuando yo no tomo un camino fácil en la escritura, por naturaleza, no por otra cosa, ¿no? Tiendo a un cierto virtuosismo de la escritura instrumental y vocal. Por lo tanto, no es fácil, entre comillas, digamos, de hacer. Creo que sí es muy transparente la intención, Sí, creo. sí. Sin embargo, la escritura en sí, pues tiene complejidad. Por lo tanto, lo que a mí me dice una interpretación de terceros, hablamos de buenos Ujú, intérpretes o de claro, excelentes intérpretes, es que si funciona, es que me puedo quedar más o menos tranquilo de que la transmisión a la notación de esa obra está bien. claro. Si no funciona, en general uno suele pensar, bueno, yo suelo pensar que es un problema mío, que algo no hice bien. Porque, digamos, los intérpretes, salvo que sean esos que no les interesa, que Ya, también los hay, y que ya. hacen a veces las cosas con desgana, pero digamos que un intérprete de género suele estar muy comprometido con lo que hace. Así es, Entonces, así es. en fin, es una buena prueba de la escritura, la interpretación. Digamos que, por ejemplo, entre Beethoven y nosotros hay 20 o 21 generaciones de intérpretes de por medio, Ujú, por los cuales también sabemos cómo hacer Beethoven o nos imaginamos que Beethoven se hace así. Digamos, sí, porque sí. claro, luego está la historiografía que se ha puesto a escarbar cómo se hacía Beethoven en su momento, con documentos que ninguno es sonoro, Sí, sí, son todos ninguno escritos, sonoro. son No hay todos de no es notación, ciencia escritos, cierta. No es claro. ciencia cierta. Pero bueno, se conocen los instrumentos ahora con los que se tocaba, se conocen las salas en las que se tocaba, entonces nos podemos imaginar cómo sonaba aquello en esos lugares, Ujú, con músicos, digamos, de entonces, ¿no? Pero bueno, de alguna forma es una recreación, pero hay 20 generaciones que han ido recreando. sí, sí. Nosotros cuando nos encontramos a una obra nueva, somos en algunos casos la primera generación que las toca. Claro. En otros casos no, porque, por ejemplo, a mí me pasa como director que cuando hago música de Ligeti o de Ujú. Boulez, Ah, escrita en los años 60, de los 60 para aquí ya han pasado 60 años. así es. O si tocamos algo de Schoenberg, escrito en 1920 o 1907, Ya son un esa siglo. música tiene ya ciento y pico años de Ujú, existir. así Entonces ya no es. somos la primera generación. Lo que nos permite también ver qué hizo, no sé, qué hizo tal director cuando la estrenó. Tú sabes que, por ejemplo, Schoenberg, Opus Sí, 16, cuando sí. se la propone a Richard Strauss le dijo, yo no la puedo hacer en mi temporada porque es demasiado experimental. Increíble. Schoenberg se fue a Berlín, intentó hacerla ahí y tampoco pudo. Y recién se estrenó la obra 3 años más tarde, en una Ujú. versión simplificada, o mejor dicho, para una orquesta más pequeña que hizo él mismo, dirigida por él en Londres. Es decir, el destino de las obras es a veces Interesante. muy enigmático, porque, digamos, luego esa obra se ha convertido en un punto de Sí, referencia, iba a decir, es una obra de referencia. pero empezó, digamos, mal. Sí, O si te vas a Stravinsky, Le Sacre du Pantin, pasa claro, igual. igual.
la consagración de la primavera también tuvo un choque, digamos, inicial, pero al mismo tiempo, por suerte, se fue digamos que fue aparejado a un éxito respecto a un montón de gente. Entonces, bueno, Ujú. ahí por lo menos estaban las opiniones encontradas. Sí, Las obras, los compositores sabemos esto, y los compositores de antemano creo que tenemos que desarrollar una gran paciencia para que nuestra obra se tome su tiempo en existir. Digamos que claro. no hay que tener una urgencia excesiva, Ah, esto es digamos, bueno, porque claro. creo que de alguna forma el éxito y el fracaso de la obra son valores relativos. Es decir, una obra puede fracasar el primer día y después tener una gran subida, un subidón con el tiempo, Ujú. y puede pasar lo contrario, que una obra responde a las expectativas mediocres de un público Sí, sí, que de fondo quiere algo parecido a lo anterior, pero que después, digamos, no queda en el repertorio porque no claro, aportaba nada nuevo de verdad. claro. Bueno, podríamos resumir que es el tiempo, ¿no? Es el tiempo el que pone esa obra, el que le da la vida, el que de alguna manera defiende, ¿no? La obra maestra, ¿no? Y como acabas de decir, obras que a lo mejor tuvieron un gran éxito en el momento y luego no ha habido un Claro, reconocimiento en generaciones posteriores o bien al contrario, ¿no? Como has puesto claro. el ejemplo de Consagración de Primavera de Stravinsky, que hoy en día es una de las obras que todas las orquestas, todos los directores, público, cuando la programas, es una obra Es un ejemplar, éxito ¿no? seguro. Sí, sí, así es. Claro, Quiero decir que claro. fue un fracaso, ¿no? Otra parte tuya, polifacética, que tengo mucha curiosidad. Director académico, que nada menos de la Escuela Superior de Música de Reina Sofía, que para todos es una escuela de referencia, de excelencia. Ahora me comentabas que después de tantos años, ¿no? Ya te vas a hacer cargo de esa cátedra que acabáis de arrancar, ¿no? De inaugurar, de presentar la cátedra de composición llevada por ti. ¿Nos puedes contar un poquito esa experiencia que seguro que te ha aportado muchísimo, ¿no? Es decir, componiendo, dirigiendo, llevando una de las escuelas de música más importantes de Europa, ya no de España. Cuéntanos un poquito, Bueno, Adrián. digamos, yo trabajé en esa función durante muchos años. Este es mi primer año en el que no lo hago, Uh -huh. porque el año pasado, digamos, pudimos repensar. Yo llevaba 22 años, o 23 casi diría, primero como jefe de estudios, luego como director académico de la escuela, ¿no? Y los últimos 5 como director incluso. Y como se había ido desarrollando también mi vida de compositor y de director, digamos, en la parte Sí. artística mucho, Uh llegó -huh. un momento en que también había como que tomar una decisión respecto Claro, no puedes hacer con la intensidad que se merecen cada una de ya, estas cosas, ¿no? ya, verdad. La escuela es una escuela, como bien dices, de excelencia, digamos, Sí. donde el gran aprendizaje que hacen los alumnos allí, que hice yo colaborando en esa función y que estoy seguro que seguiré haciendo Uh ahora -huh. como profesor de composición, De es composición, ¿no? que existe un nivel alto en todas las disciplinas, ¿no? Existen otros niveles también, pero ese nivel alto es importante cultivarlo de una forma muy especial. Tiene que ver con una calidad del enfoque, del profesorado, del alumnado, de la institución que lo cobija, de las disciplinas que se hacen, de no hacerle perder el tiempo a los alumnos, Claro, de tener las referencias adecuadas internacionales, digamos, de siempre referirse, por así decir, a la obra maestra claro. del género, ¿no? Porque el alumno está necesitando eso como referencia para su propio desarrollo, ¿no? Para mí está siendo un año muy interesante, este es un año sabático de Uh preparación de -huh. cátedra. Qué bueno. Coincidió también con estar de profesor invitado en Beijing, con lo cual también practiqué una serie de técnicas de trabajo, ¿no? De desarrollo del programa para hacer con alumnos. Por ejemplo, en Beijing yo tenía alumnos de máster Uh y de -huh. doctorado, prácticamente. Aquí en la escuela vamos a tener una mezcla con el profesor adjunto, que es Fernando Villanueva, y Uh un -huh. equipo de profesores excelente que hemos podido diseñar a lo largo de todo este curso para empezar el próximo. Vamos a tener bueno, un grupo de alumnos Uh variado. -huh. Uh Algunos -huh. están en la formación de título superior y otros están en título propio, que es, digamos, es una preparación para el máster. Ah, bueno, eh, muy y bien. es gente que ya terminó sus diplomas y que sin embargo puede hacer un año con nosotros o dos de preparación para hacer un máster y luego ya terminar. Pero en todo caso la escuela admite ese trabajo personalizado con los Qué alumnos. bueno, qué Todas las bueno. disciplinas. Es muy necesario, Enhorabuena. ¿no?
áreas No, artísticas. enhorabuena, Fabián. Como nos van entrando preguntas y de lo que se trata es que, bueno, como ves, es algo distendido entre nosotros, pero también abrimos, ¿no? Abrimos las puertas a que las personas puedan preguntar, curiosear. Y como entra alguna, mira, por parte de Michael Talium, que además es un amigo, y a ver, se me acaba de... Un momentito, la tengo aquí. Michael Talium. Él es amigo, él estuvo como representando la crítica de, si no recuerdo mal, de Scherzo, de la revista Scherzo. Estuvo en Cuenca y la verdad que para él, creo recordar que me comentaba, no sé si es así, Michael, si no me lo corriges, que era tu primera vez en la Semana Musical de José Cuenca, que disfrutaste muchísimo, tuviste de alguna manera la fortuna, ¿no? de escuchar la obra de Meister Eckhart en vivo, en el auditorio, y lo digo porque me hace una pregunta al respecto. Cuando compusiste Maestro Eckhart, ¿tenías en mente una voz soprano en concreto? La Bueno, vocalidad de la soprano en concreto. sí, digamos, sí, digamos, porque entiendo la pregunta, vamos, si entiendo bien la pregunta, me parece que sugiere que podría haber sido una voz masculina grave, en lugar de ser un Sí, soprano. ¿por qué una soprano? ¿Por qué esa tesitura? Sí, Porque, digamos, exacto. Y una voz no, masculina y no un grave te bajo, hubiese, y no un bajo. bueno, claro, te hubiese situado en una tradición como puede ser, por ejemplo, las canciones de Mussorgsky, que me ¿Ah? fascinan, dicho sea de Sí, paso, sí. em, y que podría haber perfectamente representado también ese carácter, ese personaje que de alguna manera hay detrás de Meister Eckhart, Esto eh, es. con, con esas oraciones que me las imagino, porque eso sí que no lo sé, pienso que eran Claro. masculinas Del siglo en el siglo V, claro. V. Claro, O imagínate. a lo mejor nos equivocamos, porque mira que a veces se van descubriendo cosas donde, por ejemplo, los evangelios apócrifos parece que hay una María Magdalena y de mujeres. Así Esto, que, lo cual a mí me parece además un elemento claro. fascinante para reflexionar, sobre Sí, todos sí, nuestros sí. prejuicios, Sí, con todas estas cuestiones, ¿no? Y sobre todo, como antes evoqué, la tradición oriental, ahí la esto es. mujer sí que ocupa un rol Ujú, activo muy, muy importante. Pero volvamos a la pregunta. Es decir, podría haber sido así, pero lo que pasa es que yo tengo ya dos obras ujú. para voces graves, donde además el carácter masculino de la voz de barítono está muy en juego, en lo que Ya, significa, por así decir, cada voz representa una serie, digamos, una serie de patrones psicológicos, ¿no? ya, Y entonces, digamos, uno no puede dejar de pensar en un barítono sin pensar en los barítonos bufos de Mozart, por ya. ejemplo, o Claro. en los barítonos serios, no sé, de tantos otros compositores. Entonces, bueno, yo de alguna forma ya tengo en la Oficina de la Resurrección, en Ah, Gothic Songs, claro. como Sí. retratos específicos de tal. Te diría que me estoy ramificando, pero también de alguna manera una obra y otra mía se suelen imbricar en algún punto. Entonces tenía algo pendiente con la voz de soprano en esta Ujú, línea, y quería, además por el tipo de armonía que iba a usar en la pieza, utilizar ujú, la soprano, porque la armonía que uso en la pieza alterna una transformación de un espectro armónico sui generis con ujú. escalas modales Qué bueno. basadas en la nota la, la Sí, nota sí. central. Y entonces esa nota en el registro en que yo la quería, la tiene la soprano. El barítono llega hasta un fa malamente, digamos, puede subir un Sí, poquito. El bajo no hubiese llegado hasta el la. En cambio, el la es muy cómodo en la soprano. es verdad. Puede ir para arriba y para abajo. Puede hasta el Así es. do y puede subir hasta el do de arriba también, y en este caso un poco más. Entonces, el registro me favorecía, ¿no? Y yo quería Claro. tener esa nota de referencia para los melismas Así del es. comienzo y de la mitad de la obra, ¿no? La verdad que no lo he comentado pero yo la interpreté en Madrid. Me lo estaba recordando ahora Michael, que me dice, bueno, ya la he escuchado dos veces y además en vivo, en Cuenca y en Madrid. Y la verdad que la disfruté muchísimo. Ahora que estás diciendo eso, tuvimos la suerte de Anna Davison, que fue una persona con tremenda me refiero en el sentido de que lo que comentaba, una vocalidad difícil realmente, de una ligereza, de una frescura, además con esa combinación de susurro que cuando empecé a estudiar la partitura tenía la tranquilidad, que era una partitura que había escuchado, que el grupo lo había interpretado muy bien, conocía a Anna Davison que lo había resuelto maravillosamente bien y la verdad que tú, de alguna manera, ¿no? Quería
poder contar con ella, ¿no? Porque no es fácil resolver y como muy bien os decía Fabián, ¿no? Con esos melismas en ese registro el la agudo, ¿no? O bien es una soprano, además con esa superet un poquito, ¿no? Y efectivamente yo creo que pensaste con esa voz y tenías a esa persona, ¿no? Yo creo que muchos compositores han tenido también esa fortuna, ¿no? De cuando van a escribir una ópera ya están pensando no solo en la voz, sino incluso en la vocalidad y en esa persona, ¿no? No sé si fue así, Fabián, porque yo recuerdo que en un momento dado me dijiste, Cristóbal, yo recuerdo que te planteé a lo mejor algún artista, ¿no? Una soprano, hay una anécdota que podemos contar, ¿no? Española y tal, que bueno, va, Cristóbal, me parece bien y tal, pero bueno, en un momento dado no se da esa opción y recuerdo que rápidamente me dijiste, Cristóbal, Anna Denison que con garantía sé que va a funcionar maravillosamente bien, que así fue, ¿no? Me entra otra pregunta interesante de Juanjo Monsey. En relación con el teatro musical y la ópera, ¿qué crees que es más relevante en la relación con el ritmo dramático? ¿La acción misma o las intervenciones de los personajes? Te repito, ¿qué crees que es más relevante en la relación con el ritmo dramático? ¿La acción misma o las intervenciones con los personajes, de los personajes? Mira, esto es como hablar del ritmo, el ritmo concreto en la música y el ritmo armónico, ¿no? Ah, El ritmo armónico, digamos, puede, como bien sabemos, puede durar muchos compases un único acorde, ¿no? así es. En un momento dado producirse una modulación o una determinada tonalidad o un determinado espectro armónico en un lenguaje de los años 80, 90 del siglo pasado o de un lenguaje actual. Puede haber una armonía determinada que colorea toda una región o una instrumentación determinada, también diría, toda una situación que dura varios segundos o incluso minutos. Uh Mientras -huh. que el ritmo concreto en sí Uh evoluciona -huh. con velocidad. Ya, Porque el ritmo concreto, digamos que sería, lo podríamos relacionar a las palabras que se dicen, a las claro, frases, o a la sintaxis, ¿no? esto Entonces, es. sintaxis armónica y existe una sintaxis rítmico, métrica, digamos, de la cual depende la dicción en estado Claro. más inmediato. Entonces, esto es parecido. Los personajes están, de alguna manera, proponiendo una serie de situaciones Uh -huh. dentro de la acción global que hacen que, bueno, que puede ser ágil, debe ser ágil, aunque sea lenta la acción Siempre, global. esto es La interesante, agilidad debe ser ágil. debe Eso ser es, ágil en la percepción, digamos, claro, no necesariamente en que sea veloz, pero claro, nosotros tenemos que percibir, y por agilidad yo entiendo que el momento propone una necesidad. Tiene que ser necesario lo que ocurre. Y claro, bueno, ahora la acción en sí puede ser un marco como el campo armónico. Pero recuerda que dure más tiempo una claro, determinada acción. claro. También puede haber momentos donde la acción se precipite, Ya, como la armonía. La armonía pueda cambiar prácticamente en cada semicorchea. En ese claro, momento la acción se precipita y ocurren muchas cosas en pocos segundos. sí, Y esa acción que se precipita produce evidentemente también digamos, un vértigo en la forma claro. que también, digamos, mueve la pieza de una parte a otra, ¿no? Pero Sí, digamos que ambos elementos son factores necesarios para lo que podríamos llamar en general un ritmo dramático escénico, ¿no? claro. Entonces, los dos elementos entiendes que hay que cuidarlos por igual, ¿no? Por un poco por esa pregunta que parecía que a lo mejor podrías dirigirte hacia una acción en concreto, pero bueno, como muy bien has explicado, es ser cuidadoso en cada aspecto, ¿no? La psicología del personaje, el texto que está, pero por otra parte, esa acción que pueda haber entre ellos. También me hablabas del monodrama. Monodrama y de alguna manera cuando me decías del Meisterwerk que pertenecía, ¿no?, a ese ciclo de música vocal que tú ya llevas años, ¿no?, desde, bueno, desde esas primeras composiciones vocales, esas primeras óperas con gran éxito y que ya llevas unas cuantas óperas hechas por lo que me comentabas. ¿Puedes indicarnos un poco cuando te refieres al monodrama? Bueno, el monodrama, digamos, se refiere a un género del siglo XIX, en Esto es. realidad. Schoenberg lo recuperó cuando hizo Pierrot Lunaire, por Sí. ejemplo. El teatro, digamos, basado en un solo personaje, ¿no? El mono se refiere a que hay un Sí. solo carácter. No, el drama no se da tanto con el conflicto con otros personajes, sino con consigo mismo de alguna forma y con lo que el texto está trayendo al espíritu en ese momento del personaje, ¿no?
Entonces, monodrama es una fórmula muy interesante para potenciar, digamos, para salirse del esquema, perdón, lírico Ujú. en el manejo de la voz e irte a una situación que es dramática. Pero yo te diría, eso no tiene nada de misterioso, eso es lo que hace cualquier cantante pop cuando actúa un personaje y se lo ves en la cara, lo ves en la gestualidad, y te diría que hace cualquier actor cuando hace un monólogo, bien hecho, digamos, y es lo que hace, que hacemos todos nosotros cuando estamos solos y estamos pensando algo con mucha intensidad, y entonces estamos de alguna forma dramatizando, ¿no? Y si se lo contamos a alguien, ni te cuento, ¿no? En el fondo son situaciones genuinamente humanas, digamos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, las formas estilizadas artísticas suelen poner elementos de comunicación humana normales dentro de alguna forma de un marco de convenciones que por un lado las potencian, porque es que a una acción le pones cuatro paredes en el teatro, por ejemplo. Las Así cuatro es. paredes le dan una fuerza inaudita a eso. Ujú. Y por otra, que no la tiene el cine. Es Y por otra verdad. parte, tienes un texto que está muy medido en el sentido de eliminar las repeticiones, las redundancias y las banalidades, ¿no? Que tenemos en el discurso cotidiano, muchas veces, no siempre. Sí, Entonces, sí. bueno, pensando en todo esto, el arte viene a reflejar de alguna forma, a consolidar, a volver, como diría, estilizar cuestiones que son normales. Por eso nos interesa, por eso el arte nos dice algo. Si no sería Claro, algo otro, una cosa que no claro. tiene nada que ver con nosotros. Claro, por eso he sacado a colación esta palabra monodrama, porque creo que un solista vocal, como muy bien has dicho, ¿no? En muchas ocasiones, en un recital donde está recitando, bueno, que está cantando, ¿no? Se recita el lead, que eso sabes muy bien que cada lead o una canción hay un texto que es una historia, y de repente te encuentras esa interpretación que solo le preocupa, bueno, cantar preciso, esté todo en su sitio, pero allí no hay nada teatral detrás. Y realmente a veces me ha pasado con escuchar, ¿no? Recitales a piano y el mismo público que mejor no conoce tanto, no tan experto, ¿no? Gente que disfruta de música, Cristóbal, la chica ha cantado bien, este chico, pero ¿es posible que me haya aburrido? Me preguntaban. Y yo le respondía, yo también me he aburrido, porque lo que estabas explicando, no había nada. No había ninguna expresión. Entonces, me ha encantado, porque si me permites, yo la palabra de monodrama la voy a utilizar cuando a veces que me piden, ¿no? Cantantes, por favor, Cristóbal, nos gustaría que nos asesorara. Y a veces les hablo de ello, digo, ¿qué estás contando? No me estás contando nada. Obviamente no tienes una pareja, por eso el monólogo, el monodrama es difícil. Cuando tienes una pareja piensas en la acción y de repente tienes, digamos, más recursos para, pues eso, ¿no? Dramatizar. Pero si estás tú solo, tienes que desarrollar, ¿no? Es decir, tú me tienes que expresar con esa mirada, con esa cara, con esa psicología, con estos movimientos. Pero si estamos centrados mirando una partitura, aunque tú me hayas cantado correctamente, con precisión, pero no me has transmitido nada, ¿no? Yo te quería preguntar también, porque bueno, aprovecho para, ¿qué opinas de la música contemporánea en la actualidad? Desde el punto de vista, vamos a tratar por parte de los músicos profesionales, que tienen que abordar la música actual, música contemporánea, y también por parte del público, que es al fin y al cabo a lo que vamos dirigido, pero siempre he dicho esto, ¿no? El compositor necesitamos de estos músicos, de estos intérpretes, que lo pongan en valor, y cuando ellos se lo creen y lo ponen en valor, entiendo que el público lo va a entender con mucha más facilidad y mucho más directo. ¿Me puedes dar opinión? ¿Cómo ves la situación actual para un compositor de música contemporánea? Bueno, prácticamente lo has respondido, es lo que acabas de decir. Yo creo que los músicos actualmente están mucho más cerca de querer tocar el repertorio contemporáneo y de tocarlo muy bien, y a menudo hacen no me sale la palabra, representaciones excelentes, ¿no? Sí, De la sí. música Uh-huh. actual. No hacen diferencia. Muchos músicos ya formados en los últimos 30 años o 20 años Uh-huh. no hacen diferencia entre tocar repertorio en el sentido de la seriedad con la que se lo toman, ¿no? Claro, También esto es creo que importante. creo que también la música contemporánea, el compositor contemporáneo, Uh-huh. tiene que comunicar con varios elementos, ¿no? Porque digamos que hay una relación entre el compositor, la obra, el músico y el público, ¿no? Todas esas patas conforman este juego Esto es. de comunicación en el que estamos, ¿no? Lo fundamental es
que todo eso funcione de alguna manera para que lo que el compositor se está planteando llegue con claridad al otro extremo de esa gama comunicativa. Y es fundamental en realidad que el músico que lo va a tocar, incluido, o sobre todo el director, que es un gran motivador, un Claro, gran animador, claro. se lo crean, lo tengan, lo puedan incorporar, ¿no? Ujú. Entonces, creo también que en la contemporaneidad estamos en uno de esos periodos en los que hay varios estilos o muchos estilos simultáneamente en la música de composición clásica, ¿no? Ujú. Y porque claro, la música clásica, lo que se entiende por clásica sería quizás la música escrita, la música donde el compositor tiene una formación extensa, académica, histórica, pero Esto es. eso no quiere decir que ningún compositor tenga interés de ser una pieza de museo. En realidad está pensando en el presente y en el futuro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pienso que el compositor también busca comunicar. Por un lado, tiene que encontrar su propia manera de decir, su Ujú. propio lenguaje, sus obsesiones tienen que manifestarse, sus ideas de fondo. Claro, Me parece, interesante. esas son diferentes en cada compositor y un compositor no es alguien que ejerce el acto de componer, sino es alguien que ha llegado de alguna forma a una síntesis con su lenguaje y consigo mismo. Digamos, el acto de componer lo hacen muchos, porque mucha gente estudia composición, Claro, pero es lo mismo si quieres que un pianista o un violinista. Hay muy pocos pianistas, en el sentido que claro, te digo, y violinistas también, claro, porque en realidad no es nada frecuente no es nada fácil llegar a esa conjunción de elementos que hay que tener para que sea especial aquello que se hace, ¿no? claro, claro. Que Por sea algo tiene un punto de especial, excepcional este asunto, claro, ¿no? que sea excepcional, claro. Me entran más preguntas. A ver. Ah, bueno, es una pregunta que como pedagogo, ¿cómo puede abrirse camino un compositor joven? ¿Qué es esencial en tu opinión para conseguir que se estrenen y toquen las obras? Bueno, son dos preguntas Son dos que puedes preguntas importantes. aconsejar, sí. Mira, la primera cosa es, desde luego, es componer bien. Digamos, que hay unos, digamos, para mí un músico joven tiene que tener, además de lo que hace él y tal, tiene que conocer de alguna forma un poco lo que hacen los colegas y tiene que conocer la historia, porque Claro, el intérprete, que es con quien él va a dialogar en primera instancia para que toque su música, es una persona formada en el repertorio. Entonces, él también tiene que estarlo. Él no puede ser un ignorante del repertorio y pensar que lo suyo es el no va más, por ejemplo, si fuera el caso. qué bueno. Digamos, una cosa es la modestia y otra cosa es la ignorancia. Y son dos cosas muy diferentes. Entonces, Sí, yo creo que un músico joven tiene que hacer digamos, no un esfuerzo, no es la palabra, tiene que tener placer en investigar de alguna forma el pasado y tiene que hacer su propia genealogía. qué bueno, Digamos que no todos tenemos los mismos padres y abuelos en la música. qué Para mí, bueno. por ejemplo, en la ópera, hablamos de Mm, ópera antes, si me sí. dijeras cuáles son referencias hacia atrás, Ujú. pues yo te diría, digamos, hay bastantes, pero hay algunas que son especialmente marcantes, ¿no? Y que pegan a veces saltos de siglos. Por ejemplo, una muy directa podría ser Janacek, curiosamente. Ya no Otra sé. que me interesa en la música reciente vocal es Eötvös, Los dos. por cómo maneja la vocalidad. Pero luego, si me voy un poco más para atrás, a mí me gusta Schoenberg, sobre todo en la parte hablada, el Sprechgesang, Espero que cuando uno mira, sean por Pierrot Luner. ejemplo, el Pierrot Lunaire, pero también, por ejemplo, en su ópera, en Moisés y Aarón, Correcto. Moisés es Sprechgesang, Aarón es vocalidad. Claro. Ujú. Y ahí ponen las dos fórmulas una a uno, digamos, en conflicto, ¿no? Luego, y si sigue yendo para atrás, me gusta, mencioné a Janacek, me gusta Mozart, evidentemente, porque Qué Mozart bueno. maneja el ritmo teatral y de los personajes de un modo único, y porque Ujú. conoce los personajes masculinos y femeninos de una forma impresionante. Es un estudio de psicología masculina y femenina, Mozart. Bueno, Y qué- siguiendo para atrás me gusta Monteverdi. Digamos, y me dejo muchos en el camino, Alban Berg. Pero claro, digamos que toda esta gente que te digo, y mucho más Puccini, Verdi, son absolutamente, digamos, maestros del tema, ¿no? De la claro, observación, de la observación claro. social, de la observación del tiempo de las cosas, de las Ujú. acciones, Qué de bueno. cómo. Bueno, entonces, digamos, un compositor joven, yo le aconsejaría que conozca la música, digamos, que conozca la música que lo precede, que se vaya hasta el remoto pasado de Occidente, que salte
hacia la cultura africana, la cultura japonesa, el gamelan, que conozcamos el pop, el Claro, techno, porque el techno, el rock, a mí me encanta el rock, me encanta el techno menos, pero me encanta, me refiero, me gusta la claro, energía que tiene, me gusta la energía que tiene. Hay piezas mías en las que yo he usado rap y he usado techno, digamos, claro. como inspiración. Después Claro. hay que ir a escarbar para encontrarlo, ¿no? Pero está. Fabián, me encanta esa reflexión porque yo creo que cada vez somos más los que no hacemos fronteras, que si música clásica, música pop, que si rock, que si técnico. Entendemos que hay buena música, buenos intérpretes o malas composiciones, malos intérpretes, ¿no? Estaría bien, ¿no? Yo creo que este siglo XXI, como tú dices, ¿no? Que me ha inspirado el rap, me ha inspirado el rock y tal, el que estas fronteras de alguna manera que no existieran, ¿no? Que fuera todo un poquito más global, sobre todo como tema de inspiración. Hay otra pregunta Pero también. disculpa Sí, una cosa, una acotación corta. sí. En realidad siempre fue así, porque Sí, cuando te ¿no? fijas en el vals, en el minué, en la giga, en la zarabanda, es decir, en el fondo son danzas populares. Son danzas de corte Así es. o de salón que se incorporaron en la música y fíjate hasta qué punto. Así que en Claro, realidad lo que claro, hacemos ahora no tiene nada de nuevo, de ese punto de vista. claro. Qué maravilla. Lo has defendido y yo opino lo mismo. Opino lo mismo. Mira, Daniel Martínez me dice, dada la situación, se habla de recurrir a conjuntos pequeños para reiniciar la vuelta a los auditorios. Aunque sea transitorio, ¿podría tener consecuencias en la creación actual el Bueno, plantear... digamos, mira, no sé, no creo tanto. Yo creo que yo creo que un compositor joven, bueno, cualquier compositor siempre está oscilando entre los géneros grandes y la música de cámara, y es muy Ujú, sano que así sea, porque la música de cámara te lleva siempre a lo esencial, y de alguna forma el lenguaje puro, en estado puro. Los géneros grandes, o por la ópera, por ejemplo, o la música para orquesta, siempre también se basa, si te vas a la esencia de eso, que entre 3 5 7 líneas principales, claro. ¿no? Sí, Y sí. la armonía, bueno, la música, bueno, puede, según la armonía con la que trabaje, el sistema armónico con el que trabaje, puede tener acordes de veintitantas notas, de 40 notas. Entonces ahí solo puedes hacerlo con orquesta o con Claro, electrónica, digamos, no claro, porque ni siquiera en piano. claro. Pero sí, pero digamos que de alguna manera los géneros sirven todos a la finalidad tuya de ir creando tu lenguaje, y la Ujú, creación de un compositor es un mosaico. Es un mosaico que tiene varios momentos en los cuales varias obras están juntas, tienen que ver entre sí, luego salta a otra parte de ese mosaico y hace otras varias obras que tienen que ver entre sí. Entonces, bueno, según donde esté parado cada uno, ahora si nos toca pasar un tiempo sin salir del estudio mucho, no pasa nada, porque claro. para los compositores justamente es que no pasa nada. Para los No, demás, para el no intérprete sí cambia. que pasa. Claro. Yo veo, en mi faceta de intérprete, todos los conciertos han ido Cancelados. a- Todo cancelado. cancelados. Sí, y ahora mismo con incertidumbre Ya. para ver cuándo se Se renuevan retoma aplazado. los Se quedan contratos. aplazados. Eso es muy complicado para todos los colegas intérpretes de Esto todo el es. planeta. Y es muy Así es. serio, además. Sí, sí, sí. En cambio, para los compositores, como compositor, yo estoy en mi estudio todos los días avanzando en una obra que debería haberse estrenado. Es un concierto para trompa y orquesta este año Sí. en Italia y también en Eslovenia, pero que al final pasará al año que viene si todo va bien. Y luego me voy a poner en julio a trabajar en una nueva ópera que es para el 22, siempre que los festivales donde se va a hacer no me digan 23, porque ahora mismo no Ya. sabemos. No saben, Pero ahora vale. yo la voy a hacer, yo Ya. mi timing lo voy a mantener Muy bien. porque sé que después las cosas van a volver Sí, a la sí. normalidad más o menos, Esto y es. tendremos que tener las obras, ¿no? Claro, claro. Una consulta por lo que te he escuchado, ¿no? Esa formación en la tradición, ¿no? De los grandes maestros. ¿Qué sinónimos o qué, para ti, qué es innovar? Porque la innovación, cada una la entiende de una manera, ¿no? Para ti, ¿qué es innovar en la composición? Yo no creo que innovar deba ser una priori, Mm, digamos, sino más bien una posteriori, ¿no? qué bueno. Yo creo que, digamos, creo que Kafka Ujú. innovó. Sin embargo, Kafka tiene una manera de escribir muy clásica, pero el contenido no tiene nada de clásico. Los conflictos que se plantean no tienen Son absolutamente nada nuevos. son nuevos. Por ejemplo, no sé, James Joyce escribe de Sí, una forma sí. innovadora, Ujú. digamos, ¿no? Pero también coincide que los contenidos también lo son, Claro. ¿no? Porque toma Ulises, que es una historia milenaria, y sin embargo la actualiza. Entonces, innovar en sí es una... Yo creo que las palabras de la tecnología tienen un prestigio
las de la tecnología y las de la economía, ¿no? Tienen un prestigio en la actualidad excesivo, y Sí, que la gente de cultura y de música a veces cometemos un error de pensamiento, que es pensar que tenemos que necesariamente incorporar todo ese lenguaje de neologismos y de prioridades, porque si no nos vamos a quedar, digamos, sin coger el claro, último tren. ya. Entonces, en el fondo claro, yo creo que nuestra labor es de otra índole, digamos, y que por supuesto la labor de gran calidad va a innovar, es decir, porque necesariamente el lenguaje se va renovando. Yo te diría que un creador casi no soporta volver a usar el lenguaje que ya usó él o que usaron otros de la misma manera. Necesita Claro, introducir elementos necesita. nuevos. Qué bueno, Entonces, de alguna manera la innovación es íncita al propio proceso creativo de qué un gran bueno. creador. Pero digamos que creo que no tenemos que tener miedo, creo que en realidad nos ha faltado la presencia de ánimo necesaria para formar parte de los foros de discusión a nivel nacional e internacional, donde debería estar también la cultura, Qué bueno. manteniendo cuál es su valor específico, que no es el de crear el último aparatito de tecnología, ni hacer la última triquiñuela o función financiera sino que es diferente nuestra utilidad, entre comillas, ¿no? Frente a la sociedad. Qué buena propuesta, ¿no? Un fórum cultural, ¿no? Que pudiéramos aportar cada uno nuestras Creo que lo hemos hablado reflexiones. alguna vez, Sí, sí, ¿no? sí. Nosotros Lo tenemos que retomar, Fabián. Por eso, hemos hablado de esa idea, no, ¿no? es que debemos, es que debemos. Nos queda muy poquito porque el tiempo pasa rapidísimo. La verdad que es un placer escucharte y aprendo, porque siempre me Bueno, gusta de, de- un placer para de- mí de también. los colegas, vuestras reflexiones, de ahí también. Y para terminar, yo quería también comentar, sobre todo a los melómanos que nos están siguiendo, de la Semana Música Religiosa de Cuenca, que aunque ha quedado aplazado, en esta ocasión, es decir, el festival anterior, conocíamos a Fabián Panisello como compositor. Pero cuando el festival se retome, que con esta incertidumbre pues aún no tenemos fecha y ojalá el día que tengamos la fecha lo podamos anunciar, Fabián Paniseo interpretará la obra de encargo que este año ha sido a Jesús Torres. Jesús Torres es un compositor premio nacional en el que hemos hecho el encargo 2020 y está pendiente, obviamente, de que también lo podamos entrevistar próximamente, cercanamente. Fabián, despídete, quiero que seas tú como invitado el que tomes la palabra para cerrar esta entrevista que lo hemos disfrutado de verdad mucho. Bueno, mira, yo creo, Cristóbal, que un festival como este y el entusiasmo con el que lo llevas tú y lo lleva el equipo, porque tuve oportunidad de conocer a bastantes personas del equipo y de Cuenca, tiene un mérito enorme. Los festivales de este tipo, que son además mixtos estéticamente hablando, que llevan Sí, lo nuevo y lo antiguo de la mano, tiene un valor muy especial, porque creo que la música tiene un punto de atemporalidad muy interesante, sí, y la conexión entre el pasado y el futuro es una de sus misiones, así es. digamos. Entonces, por un lado, creo que el festival tiene una misión evidente, ¿no? Y que en la medida que lo renueva y lo actualiza, lo está cumpliendo, ¿no? Por otra parte, sí, no pudimos hacer el estreno de Jesús Torres, de la obra nueva Altera Bestia, que está lista, tenemos la Sí, partitura. Yo la había estado empezando a leer cuando cayó el coronavirus, y nos dijo que de momento no podíamos, así es. y estamos deseando poder incluirla, bueno, poder tocarla cuando nos den luz Cuando verde, tengamos ¿no? fe, eso es, eso es. Cuando tengamos fechas, que es lo que ahora Así es, será el próximo round claro. de este drama que estamos viviendo también, del coronavirus, y sobre todo a la gente que le ha tocado sufrir Claro, consecuencias directas, que es claro. una situación muy fuerte la que vive en este momento la humanidad, ¿no? Fabián, te tengo que cortar para que quede grabada. Muchísimas